Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de la Iglesia Iré. De verdad que para nosotros es un gusto y un privilegio estar una vez más en este tiempo de meditación en la palabra de Dios, en este espacio que apartamos cada día para sumergirnos en las Escrituras y recibir de parte de nuestro Padre Dios las palabras más grandes y más especiales que nos revelan su amor, palabras de sabiduría, palabras que nos edifican y que nos ayudan a crecer. Mi nombre es Carlos Muñoz y en representación de la Iglesia Iré, saludo a todos aquellos que nos escuchan a través de este medio, a los amigos, a los familiares, a los discípulos, a los consiervos y a todo aquel que anhela y desea recibir y estudiar la palabra de Dios. Y quiero invitarlos antes de iniciar la meditación del día de hoy a que escuchen este audio hasta el final, a que compartan con otras personas en sus grupos, en sus estados y en todas los demás lugares en los que ustedes estén. También que le den me gusta, que es muy valioso para nosotros, y que se suscriban a nuestro canal para seguir aprendiendo más y más de la palabra de Dios. Recuerden que nuestro objetivo es llevar la palabra de Dios, llevar el mensaje de salvación a la vida de muchas personas. Este es un mensaje que es muy valioso, muy especial y yo creo que vale la pena compartírselo a otra persona. Bueno, y en el día de hoy llegamos a una sección muy especial de nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Y es una sección que se titula El Sermón del Monte. Este Sermón del Monte que lleva pues 3 capítulos del libro de Mateo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, pues es como la presentación que hace el Señor Jesucristo acerca de su doctrina, acerca de su pensamiento. Son 3 capítulos que son bien importantes en los cuales pues vamos a estar meditando durante esta semana, unos capítulos bien largos donde se tocan una serie de temas pues que son vitales para nuestro entendimiento de lo que significa la vida cristiana. Ahora, la vida cristiana eh, tenemos que vivirla de una manera simple. Hemos estado acostumbrados a que, pues por el mismo hecho de decir que somos cristianos, inmediatamente nuestra mente y nuestras costumbres se transportan a un entorno religioso. Y de pronto en muchos casos, pues eso es lo que se transmite, lo que se ha transmitido y lo que se ha enseñado. Un entorno de religiosidad, un entorno de restricciones, un entorno de una forma de pensar un poquito diferente. De hecho, eso era lo que sucedía en la Tierra Santa durante ese primer siglo y durante la época del Señor, cuando estaban en pleno apogeo, pues los fariseos, los saduceos y esta casta religiosa, pues ellos se guiaban mucho por las costumbres, se guiaban mucho por ciertas acciones que debían hacer, cierta forma de vivir, cierta forma de vestir, etcétera. Todos apegados a a la palabra de Dios. Pero cuando el Señor aparece en escena, se sube al monte y empieza a enseñar, pues empieza a enseñar este sermón, pues nos indica que la vida cristiana es un estilo de vida. Y en este sermón, pues nos da la pauta, nos da las pautas para vivir una vida cristiana práctica, para vivir una vida cristiana exitosa, pero sobre todo para vivir una correcta vida, para tener un correcto caminar con el Señor. Y como les decía hace un momento, pues la vida cristiana es un estilo de vida, más que una religión, más que asistir a una iglesia, más que una determinada forma de pensar, una determinada forma de hablar, una determinada forma de vestirse, es mucho más que eso. Es un estilo de vida que va de acuerdo a la palabra de Dios. Al leer el Sermón del Monte, nos encontramos precisamente que el Señor nos da las pautas para ese estilo de vida.
en estos 22 temas que el Señor toca, pues son temas de la vida cotidiana, son temas que, al que nos enfrentamos pues diariamente nosotros como personas y sobre todo como hijos de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer esta semana? Bueno, esta semana, yo quiero dar más o menos una introducción de este tema. Es un tema que ya habíamos dado aquí en la iglesia, está en el canal. Por tanto, vamos a estar compartiéndolo y vamos a estar profundizando en este tema. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que al leer, que cada uno de los que están siguiendo este estudio, pues se siente con su Biblia en mano y lea y medite durante este tiempo de la semana acerca de estos 3 capítulos. Y nos hagamos preguntas. ¿Está mi vida siendo tocada por el Señor? ¿Cómo estoy yo con respecto a estos temas de la vida cotidiana? Y cuando hablo de estos temas de la vida cotidiana, pues nos referimos a los temas que está tocando el sermón. Por ejemplo, la ira y estas emociones fuertes. ¿Estoy controlando la ira en mi vida? Aquí el Señor lo trata de una manera bien profunda. Aquí trata el tema del adulterio, trata el tema de divorcio, trata el tema del amor hacia los enemigos, por ejemplo. Trata diversos temas que nos tocan a nosotros en la vida cotidiana, que es de nuestro diario de vivir. Y muchas veces no sabemos manejarlos. Muchas veces perdemos el año y nos va mal. Vamos a estar atentos a esta enseñanza. Vamos a estar atentos a esta serie de enseñanzas y pues a ver, la idea no es leer 3 capítulos de golpe, cerrar la Biblia e irnos. La idea es ir meditando a diario en cada porción, despacio. Ese es el ejercicio que vamos a hacer. Y vamos a ir haciendo vamos a ir respondiendo este test. ¿Cómo estoy yo en mi vida espiritual? ¿Cómo estoy yo en esta área de mi vida? Esa es la tarea que vamos a realizar. Porque de eso se trata el estudio de la Biblia. De eso se trata el estudiar la palabra de Dios. El Sermón del Monte comienza con las bienaventuranzas. Vamos a ir tocando los temas así, a grosso modo, en resumen. Con esos 8 puntos, que nos indican cómo alcanzar una madurez con el Señor. El sermón comienza con las bienaventuranzas. Luego nos da 2 mensajes. En segundo lugar nos habla de que nosotros somos la sal de la tierra y que nosotros somos la luz del mundo. Es decir, ¿cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Otro tema, el siguiente tema que toca el Señor aquí es acerca de la ley, porque había una controversia de que el Señor no se ajustaba a lo que decía la Torá. Y de hecho hoy en día también hay una controversia dentro de buena parte de la iglesia cristiana, donde dicen que la ley, que la Torá, eso es para el Antiguo Testamento. Otros dicen que eso es para Israel, que eso no nos toca a nosotros y que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que muchos dicen nada que ver con la Torá, pero aquí el Señor lo aclara. Y cuando dice que Él no ha venido para abrogar, para abolir la ley, para anular la ley, sino que ha venido a cumplirla. Y que es necesario que nosotros cumplamos con lo que dice la palabra de Dios, con lo que dice la Torá. O sea que el Señor no anula el Antiguo Testamento, no anula los mandamientos. Por el contrario, nos exhorta a que los cumplamos. Y ese es el anhelo y el deseo. Luego habla de la ira. ¿Cómo manejamos nosotros la ira en nuestra vida? ¿Cómo hacer para manejar este conflicto que ha causado tantos problemas en la vida de tantísimas personas? Luego nos habla acerca del adulterio y siempre utilizando unas palabras. Oísteis que fue dicho.
Oísteis que fue dicho. ¿Qué significa esa palabra oísteis que fue dicho? Sí, eso se los enseñaron a ustedes. Pero yo les digo, y el Señor le da una aplicación acerca de lo que significan estos mandamientos, como el adulterio, como el tema del divorcio, por ejemplo, que ese es el otro tema que sigue y que el Señor toca en estos dos versículos, del versículo 31 y versículo 32. Luego nos habla de los juramentos. Tenemos que tener mucho cuidado al hablar. A veces se nos va la lengua jurando, prometiendo lo que no vamos a cumplir. Y eso nos habla de no ser descuidados en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de expresarnos. Y el último tema que toca en el capítulo 5 es el amor hacia los enemigos. ¿Qué hacemos con aquellas personas que no nos quieren? ¿Qué hacemos con respecto a esas personas que nos han hecho daño, que se han metido con nosotros, que nos han atacado y que nos atacan, que cada que pueden levantan palabras, que cada que pueden nos agreden? ¿Cómo tratar a esas personas? Y aquí el Señor nos da una enseñanza. Aquí el Señor nos da una enseñanza profunda y clara de cómo debe ser nuestra relación con nuestros enemigos. Luego nos habla en el capítulo 6 acerca del dar, de no quedarnos con el puño cerrado y volvernos pues unos tacaños en la vida. Nos habla de la importancia de dar, de ayudarle a otros y sobre todo, más que la importancia es la actitud con la que nosotros ayudamos. Porque si algo se caracteriza la palabra de Dios en el Antiguo Testamento es que Dios le exhorta al pueblo de Israel que sea generoso, que le dé al necesitado, que le dé a la persona, que ayude a la persona que está en necesidad. Si algo se caracteriza al Señor es porque el Señor ha enseñado esta palabra. Y aquí el Señor recalca la importancia de dar y cómo debemos de dar a otros. Viene el punto, para mí, el punto más importante del sermón. En el capítulo 6, del versículo 5 al versículo 15, nos habla acerca de la oración. Nos habla de cómo establecer una comunión, una relación con Dios. Ahí en el capítulo 6 nos habla de la oración, entonces el Señor nos da una enseñanza. Le da una enseñanza a sus hijos, a los que están escuchando el sermón, cómo debe ser nuestra oración. Y esto es una de las preguntas que muchos se hacen y muchos me han hecho. ¿Cómo oro? ¿Cómo aprendo a orar? Bueno, aquí está. En el capítulo 6 está la enseñanza de cómo, o las instrucciones más bien, de cómo debe ser mi oración, de cómo debo tener el tiempo de oración en mi vida. Ahí está la famosa guía de la oración del Padre Nuestro, también, ahí nos la vamos a encontrar. Luego nos habla del ayuno. Entonces ya estamos hablando de oración a otro nivel. Es subir a otro nivel. Entonces el Señor aquí nos da una edificación acerca del ayuno. ¿Cómo debe ser esta práctica a nivel espiritual? Una práctica bien conocida en el Antiguo Testamento y pues en nuestra profundización del tema que es el que vamos a compartir, vamos a estar compartiendo esta semana, vamos a enseñar acerca del ayuno. Luego nos habla de los tesoros en el cielo. ¿Hacia dónde deben mirar nuestros ojos? ¿Cuál debe ser nuestro anhelo? Y entonces el Señor nos dice, no se hagan tesoros en la tierra. Nos la pasamos trabajando, viviendo, se pasan nuestros días y nuestros años buscando tesoros en la tierra que se van a dañar, que se van a corroer, que se van a degradar, que se los van a robar. Y entonces el Señor nos anima a que en lugar de hacernos tesoros en la tierra, nos hagamos tesoros en el cielo. Nos habla de la lámpara del cuerpo, de cuidar nuestros ojos. Nos habla de cómo debe ser la actitud frente al dinero. Y termina el capítulo 6 hablando acerca del afán y la ansiedad. Cómo manejar este
conflicto en nuestras vidas, cómo manejar la ansiedad. Y entonces aquí nos da uno de los versículos más especiales y más conocidos de la palabra de Dios en Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es la prioridad en nuestra vida espiritual? Luego entra el capítulo 7, en este tercer capítulo, y nos habla acerca de juzgar a los demás. Si ustedes van viendo los temas que se van tocando son temas cotidianos, temas en los que quizá caemos muchos. Y entonces en este capítulo 7 nos habla acerca de la importancia de no juzgar a otros, y que antes de juzgar a otras personas tenemos que mirarnos a nosotros mismos. También en el capítulo 7 nos encontramos un complemento a la enseñanza de la oración, que digamos que es la segunda parte del primer tema que vimos en el capítulo 6. Y aquí lo amplía cuando nos habla de la oración y la regla de oro. Luego nos habla de la puerta estrecha. Nos habla de que hay dos puertas. Hay una puerta ancha y espaciosa, un camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Pero nos habla de un camino angosto e incómodo que nos lleva a una puerta estrecha. Y pensemos en esto, porque hay una puerta estrecha. Una puerta estrecha es por donde solamente cabemos nosotros. En la vida nos llenamos de cosas, nos llenamos de nuestra mochila y vamos cargando muchas cosas en la vida. Pero cuando entramos al reino de los cielos, la puerta es estrecha. ¿Qué significa que la puerta es estrecha? Que tenemos que despojarnos de todo lo que no nos sirve, de todo lo que hemos cargado durante tanto tiempo. Tenemos que dejarlo antes de entrar, porque no entramos por la puerta. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Enseñanza grandísima. Luego nos habla: por sus frutos los conoceréis. Y es que las acciones revelan quiénes somos. Las acciones revelan quiénes somos. Y bueno, termina con los dos últimos temas del capítulo 7, mostrándonos de que cuando llegamos al reino de los cielos, cuando estamos en la presencia de Dios, pues nos daremos cuenta quién es quién. Y el Señor nos dice, pues, que no nos dejemos engañar. Muchas veces nos hacemos llamar cristianos, pero nuestro corazón está muy distante del Señor. Por eso aquí aparece la palabra: nunca os conocí. Y dice que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y termina el sermón pues dándonos la enseñanza famosa de los dos cimientos, haciendo la comparación del hombre prudente y del hombre insensato. Un hombre que edificó su casa sobre la arena, pero también el otro que edificó su casa sobre la roca. Y durante todo este sermón, que no sabemos cuánto tiempo duró, pues el Señor dio enseñanzas y nos ayuda a que meditemos en cómo están nuestras vidas. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que usted y yo crezcamos, que usted y yo nos edifiquemos, que usted y yo, que cada persona que lo está escuchando, que lo está leyendo, que lo está meditando, se haga una especie de examen. Ese es el ejercicio que vamos a hacer. A la luz de estas palabras, de esta meditación que vamos a hacer durante esta semana, vamos a pedirle al Señor que nos corrija. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a corregir en nuestras vidas esas situaciones que, que son difíciles para nosotros. Esas situaciones que de pronto en algún momento creemos que están bien, pero no están tan bien. Para eso es el Sermón del Monte, para llevarnos a entender que nuestra vida cristiana es mucho más que ir a una iglesia,
mucho más que leer una Biblia por la mañana. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida que tenemos que ponernos en las manos de Dios, en las manos de nuestro Padre Dios. Por eso el ejercicio es durante esta semana, vamos a estar compartiendo eh, la lista de reproducción del Sermón del Monte, que ya lo tenemos ampliado. Hemos hecho el año pasado un estudio muy profundo acerca del Sermón del Monte. Entonces, pues vamos a ir meditando, vamos a ir escuchando los audios, vamos a ir sacando conclusiones durante esta semana que transcurre. Y ya la siguiente semana, pues vamos a reanudar nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Entonces, mis amados, vamos a hablar con el Señor y vamos a pedirle al Señor que en este momento hable a nuestras vidas, que hable a nuestros corazones. Padre Santo, te pedimos que hoy tú hables, que hoy, Señor, a través de tu palabra, llegue tu presencia a nuestro corazón, a nuestras vidas, Señor. Padre, de pronto hay muchas situaciones en las que creemos que estamos bien, en las que creemos que todo está funcionando perfectamente. Padre, pero al mirar tu palabra, al entrar a estudiar y a leer tu palabra, nos damos cuenta de que nos falta mucho, de que todavía nos queda un camino para poder llegar a, a esa, a esa perfección, a esa madurez. Padre, así como hace más de 2000 años, tú enviaste a tu Hijo Cristo y en ese monte de las bienaventuranzas el Señor se levantó para enseñar 22 temas, acerca de 22 cosas que el ser humano debe hacer para vivir bien, para vivir mejor. Hoy, Señor, por la gracia de Dios, este mensaje lo recibimos, que está escrito en nuestras Biblias. Ayúdanos, Señor, a recibirlo. Ayúdanos, Señor, a que este mensaje penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta lo más profundo de nuestro interior, y que nuestras vidas empiecen a cambiar, a fortalecerse, a madurar, a crecer, Señor. Ayúdanos a crecer, Padre Santo. Te pedimos que hables a nuestras vidas durante este tiempo, durante esta semana. Te pedimos que tu palabra penetre hasta lo más profundo y podamos recibir esta enseñanza preciosa que tú quieres para nosotros, Señor. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, Señor. Activa todo nuestro ser para escucharte, pero sobre todo para caminar contigo, Señor, como tiene que ser, como debe ser, a desarrollar un estilo de vida santo, un estilo de vida limpio, una forma de hablar que te agrade a ti, una forma de pensar que te agrade a ti, Señor, una forma de caminar que te agrade a ti, Señor, una forma de tratar a los demás que te agrade a ti, una forma de responder ante determinados impulsos de la vida que te agrade a ti, Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, por hablar tu palabra, Señor, a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que con este tiempo, que durante esta semana, tú hables, que nos ayudes a meditar y que nos ayudes, Señor, a recibirte a ti como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.